y pretender entonces plantear una moción de censura de mesa directiva de la cual emana su legitimidad presidencial a estas alturas, a poco de un mes, ¿no?, y días de la transición democrática, sería una grave responsabilidad frente al país, ¿no?, que generaría más caos y más conflicto y más incertidumbre, tanto en la... ¿Cabría una moción de censura contra el presidente Sagasti o sería necesaria una vacancia? No cabe una moción de censura contra el presidente de la República porque la Constitución no lo permite, solamente faculta el artículo 117 que puede ser acusado por 4 presuntos delitos y que no es precisamente llamar a la tranquilidad o a la paz, ¿no? Porque como jefe de Estado y además que personifica a la nación, dice la Constitución, y de otro lado también ser el director de la política en general del gobierno, el proceso electoral debe asegurar que se culmine el conteo en condiciones no de barullos o manifestaciones, ¿no?, callejeras que además van en contra de la salud pública, ¿no?, sino con la seguridad y la tranquilidad que demanda, en todo caso, el reconteo que ya terminó, pero que si hay apelaciones que están siendo discutidas dentro del marco del derecho, pero también hay que considerar que puede haber también el uso del abuso del derecho que prohíbe la Constitución, dado que en los 20 años de transiciones electorales democráticas no se ha apelado ese tipo de decisiones a nivel presidencial, ¿no? En ese sentido, la alternativa de entonces plantear una forma velada, ¿no?, de cuestionar su imparcialidad, neutralidad, al haber, como ha señalado, llamado a Vargas Llosa, que estaba sosteniendo la candidatura de Fujimori, pero también ha llamado a otras personas que están apoyando al electo, bueno, por lo menos a nivel de la OMP, el presidente Castillo, hace entonces de que su rol de pacificador sea propio de un jefe de Estado, ¿no? Y pretender entonces plantear una moción de censura de mesa directiva de la cual emana su legitimidad presidencial a estas alturas, a poco de un mes, ¿no?, y días de la transición democrática, sería una grave responsabilidad frente al país, ¿no?, que generaría más caos y más conflicto y más incertidumbre, tanto en la población, a la cual se debe una democracia, ¿no?, porque el poder del Estado emana del pueblo, con un voto más o un voto menos, eso es democracia, como también en la seguridad, ¿no?, jurídica y sobre todo la estabilidad económica, ¿no?, que generaría más incertidumbre de lo que significa toda transición electoral, ¿no?, de modo tal de que por el bien del país y de todos, creo yo, que el Congreso, que no tiene la legitimidad, ¿no?, como el del año 2016, porque ha hecho una serie de medidas que en la opinión pública están totalmente criticadas, debería detenerse, ¿no?, y dialogar en todo caso en una, como el presidente ha convocado, en lo que se llama un Consejo de Estado, ¿no?, titulares de los poderes que de manera oficiosa se reúnen, ¿no?, para todos que contribuyan evidentemente a una transición pacífica como siempre ha sido, ¿no? Entonces Sagasti se encontraba en el ejercicio de sus funciones al momento de hacer estas llamadas. Por supuesto es el jefe del Estado, ¿no? Y en ese sentido tiene una responsabilidad constitucional de gobernabilidad, ¿no?, y no de ingobernabilidad. Y si bien hay poderes públicos, ¿no?, el Parlamento, el Poder Judicial, ¿no?, él también cumple una función. Desde ya el Ministerio del Interior tiene el Ministerio de Salud, ¿no? Entre estas situaciones de incertidumbre, la gente en las calles, entre poner orden y garantizar la distancia, la salud, o los testeos inclusive, ¿no?, para no ser foco, ¿no? De modo tal de que creo que hay una visión sumamente equivocada, ¿no?, del Parlamento, de creer que ellos tienen una capacidad de decidir sobre los asuntos de Estado que son propios del Poder Ejecutivo, ¿no?, que es un tema electoral, ¿no? De modo tal de que eh, ese desconocimiento, ¿no? Claro, como ha habido una norma en la cual no se pueden reelegir los parlamentarios, hay mucha gente nueva que no sabe cuál es su posición, ¿no? Y digo esto porque a veces da la impresión que consideran que el Parlamento es propio, como lo era en el siglo XIX, ¿no?, el primer poder del Estado, y no lo es. Tampoco es que el Ejecutivo esté por encima, ¿no?, pero sí que tiene que haber control y equilibrio de poderes, pero no de manera fraudulenta, como se ha hecho en 2016, interpelando, censurando ministros, gabinetes, y la vacancia presidencial, que las jóvenes salieron a las calles no a defender a Vizcarra, sino a denunciar ese parlamento moralmente desprestigiado, ¿no?, que trajo abajo precisamente a Merino, ¿no?
¿Qué debe hacerse en una situación como esta? Yo creo que lo importante es más bien llamar a la reflexión, a la ubicación, ¿no? De palabras que se puedan haber dicho en el calor del debate, ¿no? Porque en el Parlamento, claro, es una cámara política que están de salida, han pretendieron un momento, por ejemplo, que el presidente Vizcarra no llamar elecciones, sino prorrogar el mandato, ¿no? Sobre pretexto de la pandemia, ¿no? Eso fue, me parece, en abril del año pasado, pero el presidente convocó inmediatamente elecciones y de pronto apareció en el Parlamento eh, proyectos como, por ejemplo, esto de la inmunidad parlamentaria, que lo ampliaron, a los ministros, presidentes, magistrados del tribunal, defensores del pueblo, no tenían ya prerrogativas, ¿no? Eh, que la Constitución prevé también para ellos. Y es que hay que entender este Parlamento como que por su periodo tan corto, ¿no? Y seguramente el interés de algunos, ¿no? De continuar en la política, de generar, por ejemplo, reformas constitucionales írritas, ¿no? Como el de ayer que se han frustrado en 2 votaciones inclusive, ¿no? Haciendo actos desesperados, ¿no? Pareciera, no reflexivos, ¿no? Habría una 4ª legislatura totalmente al margen, ¿no? De las previsiones constitucionales y legales que se interpretan de manera coherente, lógica y no arbitrarias, ¿no? Entonces yo creo que el Parlamento está desde hace un tiempo con actitudes de interpretaciones totalmente al borde y fuera de la Constitución, y que en otras circunstancias, bueno, hubiera merecido una acusación constitucional, ¿no? Por esas infracciones que se están cometiendo, ¿no? Pero claro, en todo caso, en una etapa electoral creo que hay que resguardar la estabilidad, la seguridad y el respeto a la voluntad ciudadana, aunque sea por un voto, ¿no?